Jorge Raca con nosotros, bienvenido. Jorge, ¿cómo andás? Qué gusto. Muy bien. Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, de verdad. ¿Eso que tenés colgado qué es? Esta es la medalla de oro que nos entregó el gobierno de la provincia de Córdoba a todos los veteranos. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que recibiste eso? Y un par de años. En la anterior gestión del contador Schiaretti. ¿Tenías qué edad cuando fuiste a Malvinas? A Malvinas fui y volví con 18 años. Un pibe. Jovencito. Sí. Yo de regreso a mi casa llego un 9 de julio del 82 y en noviembre cumplo mis 19 años. ¿Sos nacido y criado en Brickman? Nacido y criado en Brickman, sí. 14 del noviembre del 63. ¿A dónde estabas haciendo el servicio? En aquellos años los cordobeses nos mandaban a hacer nuestra colimba al sur y a mí me tocó en el Regimiento de Infantería 8, General O'Higgins, con asiento en Comodoro Rivadavia. Claro, o sea, estabas ahí de donde cruzaban, ¿no? Estábamos cerca. Claro. De hecho, Malvinas se recupera el 2 de abril y nosotros nuestra unidad venía una semana antes que no podíamos salir, no teníamos licencia, nada, porque creíamos que se iba a dar el tema con Chile. O sea, históricamente el ejército argentino estaba preparado para pelear con Chile. El 2 de abril nos sorprende que habíamos recuperado Malvinas y el día 6, o sea, solo 4 días después, nuestra unidad militar recibe la orden de cruzar a Malvinas. Jorge, ¿cuándo le llegaste a contarle a tu familia, estando en Continente, que ibas a ir a Malvinas? ¿Cómo fue esa comunicación? No. Mi familia, es decir, no teníamos comunicación con fuera del regimiento, y la verdad que cruzamos a Malvinas y desde allá escribimos el 6, el 8 o el 10 de abril. Y mi familia se entera por correspondencia, si bien las noticias decían que unidad iba cruzando Malvinas, y bueno, cuando escucharon que el Regimiento 8 había cruzado, pero no sabía si habían cruzado todos o no. Qué terrible para tu madre, ¿Tu padre vivía para esa época? Sí, los dos vivían. Vos tenés 2 hijos, ¿verdad? Yo tengo, sí, Constanza y Francisco. Imagínate la piel de padre, de madre, enterarte que tu hijo está yendo a la guerra, literalmente, por la radio. Sí, yo escribo que soy el tercer varón y mis 2 hermanos anteriores habían hecho la colimba también. Mi hermano mayor, que era clase 58, había hecho la colimba en Comodoro, en San Francisco, y por el problema del canal del Beagle fue reincorporado, estuvo 2 meses en Córdoba. Mirá. Y la verdad que, bueno, he visto sufrir a mi mamá con mi hermano en Córdoba y que hablaba todos los días por teléfono. Y me imaginaba yo a la distancia, sin comunicación, después de tantos barcos hundidos, aviones derribados y sin noticia. ¿Qué es 77 días entre el miedo y el valor? Diario de Malvinas, tu libro que lo presentaste hace poquitos meses. Sí. ¿Qué hay acá adentro? ¿Con qué nos encontramos? Ahí resumo mi experiencia durante mi servicio militar obligatorio, pero por supuesto que lo más fuerte, lo más interesante es mi experiencia en el paso por Malvinas. Y si bien Malvinas dura 74 días la guerra, yo tengo 77 porque son los días desde el 6 de abril que volamos a Malvinas hasta el 21 de junio. Recordemos que la guerra finalizó el 14, pero bueno, después fuimos evacuados por helicóptero, por barco y por un barco de transporte más grande inglés, y el Norland fue quien desembarcamos en Puerto Madryn el 21 de junio. ¿Vos escribías todos los días? ¿Una especie de diario íntimo? Yo escribía, bueno, es lo que te mostré. Yo estuve viendo, lo quiero contar, antes de que Jorge entre, me estuvo mostrando manuscritos originales de aquel entonces, ¿no? El día 6 de abril, no recuerdo si había sido un oficial o un suboficial, dice, bueno, muchachos, jóvenes, escriban, porque el día de mañana sus hijos, sus nietos, para que tengan las memorias. Y la verdad que a mí me gustó la idea, y no sé cuántos más, si otro más lo hizo. Yo lo hice. Entonces,
Empieza el 2 de abril y termina el 21 de junio. Pero, ¿en qué contexto escribías? Porque, a ver, primero no se ve la caligrafía, lo van a ver en el libro, quien tenga la posibilidad de acceder al libro, hay algunos manuscritos escaneados, la caligrafía era impecable. Pero ¿en qué contexto? ¿A dónde te tocaba dormir a vos, Jorge, en Malvinas? Nosotros llegamos el 6 de abril a Puerto Argentino, estamos 10 días más o menos en la capital. Después nuestra unidad recibe la orden de trasladarse a la otra isla, a la isla Gran Malvina, más precisamente en Bahía Zorro, Fox Bay. Allí cuando estamos preparando las posiciones, los pozos de zorro, las trincheras, como se le dice, en mi caso fui separado para integrar una de las dos patrullas de exploración que se hicieron, Patrulla Mancha y Patrulla Gato. Y bueno, siempre... ¿Qué era una patrulla de exploración? ¿Qué tenías que hacer? Como lo dice la palabra, era de explorar. Éramos 8 soldados, más un cabo y más un subteniente. Y bueno, nuestra unidad militar tenía la defensa preparada hacia el estrecho San Carlos, como si irían a atacar al regimiento desembarcando por agua, por supuesto. Nosotros teníamos que ir al otro lado de la isla por si hubiera un desembarco a espaldas del regimiento y el regimiento fuera atacado por la espalda, digamos, para dar vuelta las defensas. Así que nosotros hacíamos caminata de 18 o 20 kilómetros, estábamos allí un día o 2 días en la cima de algún cerro, observando a ver si había... ¿Y la comunicación con el resto Llevábamos una radio, teníamos un radiooperador, en donde por las noches el jefe de patrulla se comunicaba con la base del regimiento. ¿Y a dónde dormían? Donde podíamos, pero... No, por ejemplo, cuando salíamos de patrulla, a veces lo hacíamos en carpas. Al principio, en las islas, hay desparramadas un par de casas que la usaban los trabajadores de esas empresas para pasar una noche o 2 noches cuando iban a trabajar a 20 kilómetros o más. Recordemos que en aquellos años no había caminos en la isla, entonces ir a caballo 15-20 kilómetros para trabajar en donde en el invierno había 6 horas de sol, no más, amanece a las 9 y oscurece a las 3:30, 4. Así que no las usaban. Entonces la usaban cuando iban a trabajar. Al principio nosotros paramos a dormir en esas casas, que nos encontrábamos con cuchetas, con mantas, con alimentos enlatados, en donde matábamos alguna oveja, la condimentábamos y comíamos, pero eso fue hasta el accidente que tuvimos el 9 de mayo, que motivo por el cual no supimos, se nos prendió fuego la casa y allí murieron los soldados Sosa, Antieco y Nosikoski. Sosa y Nosikoski, 2 cordobeses. Bueno, a partir de ahí, por supuesto, no paramos más en casas. Hay una publicación acá, lo citaste justo Antieco, que dice: el veterano de Malvinas Jorge Raca estuvo junto a Simón Antieco hasta sus momentos finales. ¿Tiene que ver con eso que contás? Sí. Sí, porque, digamos, en esa casa estábamos todos durmiendo y por motivos que nunca supimos, se prendió fuego, venía el fuego de la puerta de salida de la casa y nos encontramos, cuando abrimos la puerta, estábamos de guardia, de imaginaria, nos encontramos con todo el humo y la llama y esa casa en 45 minutos se quemó totalmente. Son de madera y chapa las casas. Y allí mueren producto de la asfixia en un momento y bueno, el fuego hizo el resto. Los soldados, te decía, Sosa y Nosikoski son cordobeses y Antieco era descendiente de mapuche de la ciudad de Esquel, a quien le hizo un reconocimiento el ejército argentino a las madres. Ahora, en el momento, era un compañero tuyo, Antieco. Sí. ¿Cómo lograban sobreponerse a eso? ¿Cómo seguías? Y yo creo que el haber sido joven te ayudaba demasiado. Y creo que el instinto de supervivencia era más fuerte que el resto. Todos los días, estuviste 77 días, ¿no? Vos decís entre el miedo y el valor. ¿Todos los días tuviste las dos cosas? ¿Todos los días tenías un poco de miedo en algún momento? Creo que la confianza que yo cuando le escribo a mi madre que cuando vuelva lo voy a escribir, o sea, yo la confianza en volver siempre la tuve. ¿Vos le escribías que ibas a volver? Sí, es más, en una carta le escribo, le digo que me guarde las revistas, los diarios de la época, las cartas que yo mandaba,
porque yo a mi regreso pensaba pasar mi diario a máquina y le quería agregar información. O sea que vos tenías algo, un pálpito, algo que te decía que ibas a volver. En eso sí, de qué manera no sé, pero yo la tranquilidad. Y la verdad que siempre lo decimos, en muchos momentos tuvimos frío, en muchos momentos tuvimos hambre y por supuesto en muchos momentos tuvimos miedo. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, el pico máximo fue el incendio en donde... Ese fue en tu caso en particular. Sí, claro, tuvimos que abandonar la casa rompiendo los vidrios en ventanas fijas a trompadas para poder salir. ¿Todos los días escuchabas, por ejemplo, disparos, bombas? No, misiles? no, porque por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la base en Foxway, en la base, en el casco de esa estancia, por las noches hubo bombardeos, durante el día Harrier pasaban bombardeando. Pero cuando estábamos de patrulla no vivimos experiencias, salvo en una o dos oportunidades que caminábamos por las islas y nos pasó un Harrier al doble del techo en donde, bueno, la verdad que nos asustamos bastante porque decir que el objetivo de un Harrier nunca va a ser 8 personas caminando por las islas, pero nos pasó un avión de caza a menos de 100 metros sobre nuestras cabezas. ¿Y el objetivo de un avión de esas características cuál es? Y es bombardear un objetivo más importante, como sea un barco o otra posición, no contra soldaditos dando vuelta por las islas. Y el tema es que cuando salíamos de patrulla, a veces teníamos que caminar entre 2 cerros y el hecho de pensar que una sola ametralladora pesada esté en la cima de ese cerro, nos hubiera cazado como a pajaritos. O sea que tuvieron suerte. Sí, sí. Estaban armados, obviamente, ustedes. Teníamos FAB, que era lo mínimo, porque no podíamos llevar tampoco tanto armamento. ¿Y sabías utilizarlo? ¿Sabían usar esas armas? Tuvimos poco entrenamiento, sinceramente, porque nosotros nos incorporamos a la colimba el 31 de enero, en febrero estábamos en Comodoro, estuvimos febrero-marzo, y el 2 de abril ocurre la de Malvinas. O sea que nuestra instrucción militar fue muy básica, muy poca. ¿Te quedaron amigos en las islas? Sí, Sosa, Antieco y Nosikoski eran 3 personas con quienes convivíamos en la patrulla, en donde nosotros vivíamos juntos. A nosotros, al integrar la patrulla de exploración, nos separaron del resto de la unidad. Nosotros vivíamos en un galponcito, las 2 patrullas, y recibíamos órdenes de nuestro jefe de regimiento únicamente. Es fuerte por ahí lo te iba a preguntar, pero bueno, son cosas que se me vienen. ¿Qué hacían con los restos de estas personas cuando...? Nosotros tuvimos el accidente, o como se le quiera llamar, un soldado vuelve a pedir auxilio, nos vienen a rescatar en Jeep y en Unimog, y bueno, mientras nosotros teníamos algunos cortes menores y demás, y como habíamos salido de la casa como pudimos, estábamos desabrigados. Así que bueno, nos dieron algo de comer, algo de tomar, nos abrigaron, mientras un grupo de soldados fue a lo que quedaba de la casa y de hecho nosotros cuando se encendió la casa tuvimos que acostarnos en una loma porque empezaron a reventar todos los proyectiles que estaban en la casa. Adentro de la casa, claro. Entonces, bueno, nos pasaba por sobre nuestro. Cuando se calmó todo y se hacía mucho frío, estábamos desabrigados, fuimos al reparo de la casa y del calor de las brasas todavía de la casa incendiada. Y luego se larga a llover, que fuimos a un galponcito a cobijarnos, pero antes de irnos fuimos a ver lo que había quedado de la casa y bueno, y ahí pudimos ver los restos, lo que había quedado de solo huesos quemados, ¿no? De nuestros 3 muy fuertes imágenes. Sí, de nuestros 3 amigos, y bueno, que después cuando nos vinieron a rescatar, a los 3 los pusieron en bolsas, en donde se le decía más o menos quiénes podían ser. Así que nuestros 3 caídos están identificados. Voy a hacer un pequeño consejo y la seguimos, dale. Sí. Mirá. Muy bien, seguimos con Jorge Raca, excombatiente de Malvinas. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Excombatiente, veterano? Veterano. ¿De qué cosas renegás de lo que fue Malvinas? ¿Tenés como recuerdos negativos, cosas que te dieron bronca, alguna injusticia? Porque viste que la información ha llegado de 1000 maneras acá.
No. Están los que dicen, qué bueno que fuimos. Están los que dicen, no tendríamos que haber ido nunca. Están los que dicen, fue en realidad una idea de un gobierno para salvaguardar algo y sabíamos que esto iba a pasar. ¿Vos a dónde te parás en todo esto? ¿Qué fue Malvinas desde tu concepción? Yo siempre digo que después del nacimiento de mis hijos es lo más grande que me puede haber pasado. Para mí es un honor haber ido a Malvinas. No hago análisis político, si era el momento, si no era el momento. Sigo creyendo que es una causa justa. Después uno puede opinar si quienes decidieron lo de la guerra lo hacían con un interés noble o con la idea de perpetuarse. Yo creo que hay que poner por sobre todo el objetivo de recuperar Malvinas. Jorge, a pesar de eso, de la causa que implica Malvinas y que al día de hoy sigue siendo algo que todos los gobiernos que han venido después, incluso del gobierno militar, siguen insistiendo en que Malvinas son argentinas y vivimos haciéndole este reclamo al mundo. Pero a pesar de ello, hay mucha crítica en torno a cómo fueron tratados ustedes en las Islas Malvinas por nuestro propio gobierno. ¿Vos coincidís en eso o no? Seguramente hoy, 37 años después, cuando hablamos entre veteranos, hablamos de todo. Seguramente hay gente que recibió maltratos. Yo no puedo decir si alguien lo recibió, no puedo decir que no fue así. Pero en el caso mío, personalmente, tuve un buen trato con mis oficiales, mis suboficiales. Yo no puedo decir nada. Hubo de todo. Cuando hablamos también entre veteranos, ¿qué decimos? Y mirá que éramos pibes y hacíamos cada cosa, cada macana, y bueno, y las macanas se castigaban. Yo con esto no quiero justificar si hubo excesos o no hubo excesos, lo habrá habido. Claro, la pregunta es si vos sentís que nosotros estábamos, ustedes en realidad, no nosotros, sí. Ustedes estaban preparados físicamente, emocionalmente, para poder ir a una guerra, porque en definitiva estaban en una guerra. Y nosotros nos sentíamos todos, al menos en mi caso, nos sentíamos todos unos hombrecitos. Yo recuerdo que cuando se recupera el 2 de abril Malvinas y nuestra unidad se empezó a comentar qué iba a pasar, todos queríamos ir, o casi todos queríamos ir, porque total los ingleses no iban a venir, entonces iba a ser una experiencia muy linda de ir a Malvinas, estar haciendo la guardia 1 mes, 2 meses y después volvíamos. Yo creo que en sí la estrategia de recuperar Malvinas fue en base a la neutralidad de Estados Unidos y que Inglaterra no iba a venir. O sea, ustedes pensaban ahí pronto a cruzar a las islas que los ingleses no iban a venir. Es más, yo creo que las altas esferas militares hicieron un... ¿Y cuándo toman conciencia de que los ingleses estaban llegando a Malvinas? Lo que pasa es que fuimos entrando en clima de a poco. Los ingleses que no iban a venir empezaron a venir. Pero decíamos, escuchábamos que las negociaciones iban a llegar a puerto y se iban a volver y ya llegaron. Y cuando llegó el primer bombardeo, el 1 de mayo que bombardearon el aeropuerto, dijimos, bueno, acá es cuestión de tiempo. Es decir, lo que no iban a llegar, llegaron, que no iban a desembarcar, desembarcaron. Y bueno, por ahí nosotros que en la patrulla teníamos buen trato con nuestros oficiales, la verdad que cuando los ingleses desembarcaron y hacen la cabecera de playa, ellos mismos reconocían que cada vez se iba a poner más difícil para nosotros. ¿Tuviste algún conocido o amigo cercano que haya terminado prisionero de los ingleses? Todos nosotros terminamos prisioneros de los ingleses. ¿Vos tuviste...? Nosotros fuimos evacuados por los ingleses. Ah, el general... No es que volvieron directo... No, el general Menéndez rinde todas las tropas en las islas, por lo tanto nosotros volvemos a Fox. Allí con un helicóptero inglés nos llevan a un barco más pequeño. ¿Qué era Fox? Bahía Zorro, que era el asentamiento donde estaba nuestro regimiento. ¿A ustedes les avisan que por radio? ¿Cómo fue eso? Por radio, digamos, el jefe de nuestro regimiento le avisa al jefe de patrulla que teníamos que volver y entregar las armas porque Menéndez había rendido toda la tropa en las islas. ¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese momento? Y la verdad que fue una mezcla de tristeza.
Pero contame, haceme la descripción a ver para que la gente se lo pueda imaginar. Llegaron a un lugar que era una explanada gigante, ¿cómo era el lugar? Cuando llegamos al régimen, ¿a dónde? Claro, donde tenían que hacer la rendición. No, nosotros estábamos en el medio del campo, estábamos a 20 kilómetros del casco de esta estancia donde estaba nuestra base. Sí. Y volvimos caminando, por supuesto, el día 15, o sea, el día después, Sí. y allí nos encontramos con que no, había un par de ingleses, nada más, haciendo los trámites de rigor de recibir la plaza, como le llaman ellos, en donde creo que había una veintena de soldados ingleses. Nosotros ya habíamos entregado todas las armas. ¿A dónde habían entregado las armas? En un galpón de Bahía Zorro, porque Bahía Zorro es el casco de una estancia en donde había 3 galpones grandes donde esquilaban las ovejas y una veintena de casas donde vivía el resto. Entonces entregamos las armas, nos revisaron por completo los soldados ingleses, y después en helicóptero nos llevaron... ¿El trato de los ingleses ahí fue bueno con ustedes? Fue bueno, sí. No. Es que yo creo que el trato tiene que no haber sido tan bueno durante la guerra. Una vez finalizada la guerra fue muy profesional. ¿Y qué hicieron entonces? ¿Ahí los buscaron con un helicóptero? Sí, después en helicóptero nos llevaron un barco más pequeño a un barco inglés, y después con un lanchón de desembarco nos llevaron a un buque de transporte. ¿Nunca tuviste miedo ahí? No. ¿De que eso termine de otra manera? No, es como que sentíamos que estábamos volviendo a casa, digamos. La tristeza de haber perdido la guerra se contrastaba con la alegría de volver a ver a nuestra familia y a nuestros amigos. ¿Y cuánto tiempo pasó entre ese día, el día 15 que decís vos, y entre y el día que volviste a ver a tu madre? Y el 14 de junio se da lo de la rendición, el 21 de junio llegábamos a Puerto Madryn, volvemos al regimiento a Comodoro, el 7 de julio salimos de regreso para licenciado hasta la baja, y el 9 de julio por la mañana vuelvo a ver a mis padres desde enero, que no lo había visto más. Es la única... ¿Y ese reencuentro dónde se dio? ¿En Brickman? En mi casa, sí. Nosotros vinimos... ¿Que llegaste vos así tipo en un bolsito a tocar la puerta? No le avisamos porque vinimos con otro muchacho de Brinkman, no le avisamos a nuestros padres porque quisimos que sea sorpresa, así que fue el domingo 9 de julio en donde le golpeo la ventana donde dormían ellos en el frente, y fue fuerte, digamos. Fue la única vez que lo vi llorar a mi padre. Qué terrible. Son esas cosas. Estas son las cosas que nadie nos contó, por eso es lindo saberlas. Sí. Pero bueno. ¿Tus padres sabían que estabas vivo? ¿Sabían eso? Sí, porque alguien de Brinkman vivía cerca de Comodoro y se comunicaba, tenía una radio, y se comunicaba con el regimiento y le avisaba a mi papá cómo estaba, cuando llegaban, y tal es así que el 21 de junio, cuando llegamos al regimiento, mis padres me llamaban por teléfono y bueno, yo pude saludarlos. Todo bien. Qué momento ese, ¿eh? Sí. Pero bueno. Vamos a un corte muy chiquitito. Dale. Y venimos con Jorge. Dale. Está la foto. Nos quedan unos minutos con Jorge Alberto Raca, ex combatiente, veterano de Malvinas y ex intendente. Ya vamos a hablar de eso, de Brickman. ¿Vos volviste a Malvinas? Yo volví en el 2007, antes de asumir como intendente. Yo tenía una relación de amistad con Antonio Cordeiro, que era un español, porque vivía en Malvinas, ya no vive más en Malvinas, a quien lo conocí por mail y me invitó a que vaya a visitarlo, que me alejaba en su casa. ¿Y así fue? ¿Estuviste así en su fue, casa? yo primero lo traje a Brinkman. ¿Y cómo fue para vos volver? ¿Cómo, te invadieron demasiadas sensaciones o lo pudiste hacer con...? Y yo siempre dije que los dos viajes que no quería perder, que los dos viajes que yo quería hacer en mi vida era volver a Italia, pisar el lugar de donde salieron los Racas, mis antepasados. Son los dos viajes que yo no quería hacer antes de morirme. No quería perdérmelos. Y volver a Malvinas y caminar por donde yo había estado en el 82.
La verdad que volví, no pude entrar en el casco de estancia de Fox Bay porque en su momento, ahora creo que se puede, en su momento había 2 familias muy anti-argentinas como dueña de la estancia y no le permitían la entrada, el ingreso a los argentinos. Pero bueno, mi frustración no fue tanta porque yo paré en Port Howard, que era el otro lugar donde había soldados argentinos. Allí sí hay un hotelcito que es uno. ¿Y estaba todo muy cambiado a lo que habían visto ustedes en el 82? Por lo que se podía ver, no. Como yo no pude entrar al casco de esa estancia, pude entrar a Fox, es una bahía, está Fox Oeste y Este. Como en Oeste no me dejaron entrar, pude ir a Fox Este y de ahí, agua de por medio, veía el lugar donde estuvimos nosotros. Pero bueno, como yo integraba una patrulla de exploración, el guía, yo tenía una carta del lugar que me había preparado el español, entonces le indiqué por donde nosotros habíamos estado caminando y buscamos la última casa donde habíamos hecho base de patrulla y la verdad que estaba todo abandonado, la casa, pero le decía a mi amigo, porque fui con amigo Guillermo Peña de Córdoba también, le digo, mira, si en el cerro estaba a 200 metros, en aquel cerro teníamos nuestro pozo de zorro, nuestra trinchera donde hacíamos guardia, le digo, ahí tiene que estar la trinchera, y así que caminamos esos 200 metros y bueno, y encontré, digamos, ya después de tantos años, nosotros hacíamos el pozo, se le ponía madera, chapa y tierra arriba o pasto para que no se vea, y la verdad que la encontré, de hecho tengo alguna foto. Por supuesto el tiempo hizo que las maderas se pudran y el peso del techo se caiga, pero sí encontré la última posición en donde yo pasé mi última noche de Malvinas. Sí. Jorge, gracias. No. Tengo miles de preguntas para hacerte, pero me encantaría que la sigamos un día la charla. Gracias, de verdad. Gracias quieras. Por tu entereza, por compartirnos ese testimonio. Es así de chiquito, con todo el bagaje de historia que llevas. Este libro, te lo agradezco, gracias por traérmelo. En este libro encuentro de todo esto y mucho más, ¿verdad? Espero que sí, sí. Vamos a leer este libro, la verdad que está muy interesante. Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor, el libro de Jorge Raca. ¿Está en las librerías? ¿La gente lo puede encontrar en las librerías? No. ¿Cómo se consigue si lo quiero? ¿Te busco por Facebook? Sí, porque digamos, lo vende Luz de Vida, que es quien lucha contra el cáncer en Brinkman, en donde tiene un beneficio ello por la venta de... O sea que si te buscamos por Facebook lo podemos conseguir. Sí, no hay problema. Gracias, Jorge. La verdad que mucho. Un día vamos a hablar de política y de tu paso por la intendencia. Cuando quieran. Gracias. Jorge Raca, señores y señores. Gracias a ustedes por estar del otro lado y por acompañarnos en esta noche. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Chao, Jorge. Gracias. Tu vida al alcance de mis dedos.